Bienvenidos hermanos a estudiar la Biblia al Club de Lectura. Hoy vamos a estar finalizando el libro de Jeremías. Entonces vamos a estar leyendo los últimos capítulos, vamos a estar resolviendo las últimas preguntas, pero estos capítulos tienen algunas cosas en especial que es necesario que las hablemos para que podamos comprender mejor la lectura de hoy. Entonces, vamos a orar, para iniciar, pero antes de orar para iniciar, quiero recordarles que estamos orando para que los talibanes y también las personas en Afganistán y los cristianos en Afganistán puedan recibir el Espíritu Santo, puedan recibir la fuerza que necesitan para hacer luz. Recuerden, no estamos orando para que el conflicto cese, porque conflicto siempre va a haber. Estamos orando para que en medio del conflicto las personas puedan conocer de Cristo. Por eso estamos orando. Lastimosamente, el día de ayer, como actualización sobre lo que está sucediendo, lastimosamente el día de ayer uno de los misioneros que está en Afganistán lanzó un comunicado de que alrededor de 100 personas cristianas han sido condenadas a muerte y ya los tienen encarcelados y ya los tienen emprisionados. Conjunto a esa noticia, que es bastante triste, hay un título que dice la victoria sobre la muerte, y ellos están diciendo cosas como lo que se está predicando entre los cristianos allá. Son cosas como: nos pueden tocar el cuerpo, pero no nos pueden tocar el alma, y sabemos que vamos al cielo después de esto. Ellos tienen más fortaleza que nosotros. Por lo tanto, oremos para que los talibanes puedan conocer de Cristo. Sigamos orando para fortaleza de ellos. Bueno, oremos y leamos la Biblia. Señor, te queremos dar a ti el honor que mereces en nuestras vidas, y te queremos dar las gracias, Señor, porque podemos abrir nuestra Biblia sin temor a ser condenados. Señor, sabemos de que tu voluntad siempre va a prevalecer en medio de cualquier cosa que pueda suceder en este mundo, y sabemos que tú sigues estando en control. Por eso te pedimos, Señor, que puedas fortalecer a los cristianos en Afganistán para hacer luz. Señor, gracias por haberlos dejado como un ejemplo de lo que es ser cristiano. Señor, gracias porque a muchos nos está entrando la convicción que a veces nos da vergüenza que sepan en el trabajo que soy cristiano, y a ellos no les da miedo decir que son cristianos a pesar de que su vida corre peligro. Te damos gracias, Señor, por ese gran ejemplo que has puesto en ellos. Y te pido, Señor, que tu Espíritu hoy esté ahí con ellos y que muchas almas puedan conocerte. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, empecemos el estudio de hoy. Para empezar el estudio de hoy, debo decirles de que el capítulo 51 habla sobre lo que va a sufrir Babilonia. Dios va a destruir a Babilonia. Pero también debo decirles que el capítulo 50 aparentemente habla de lo mismo, sobre la destrucción de Babilonia que fue ayer. Entonces, me hicieron una recomendación, ya que enseñase el jueves, me dijeron: ¿por qué no das algo breve sobre lo que se estudia en miércoles? Entonces, enhorabuena que me dieron ese consejo, porque así puedo decirles cómo están entrelazados el capítulo 50 y el capítulo 51. Babilonia, o sea, los babilonios fueron el pueblo que, escuchen bien, saqueó, sitió, conquistó y asesinó a los judíos, a los últimos sobrevivientes del pueblo de Dios. No hay duda de eso. Nabuzarán quemó el templo. Nabucodonosor sitió Jerusalén. Pero, escuchen esto, todo eso sucedió
por orden divina. Así como Dios ocupó a Israel para castigar a los cananeos, Dios ocupó a los babilonios para castigar a los israelitas por su idolatría. Entonces, todo eso sucedió porque el Señor lo ordenó, pero ellos abusaron. Ellos hicieron cosas más allá de las que debían. En realidad, la razón por la que nosotros tenemos el registro de que específicamente fue Nabuzaradán, no Nabucodonosor, sino Nabuzaradán, el que incendió el templo, es como una prueba fidedigna de que Nabucodonosor no permitió y no ordenó eso. Es decir, si Dios les dijo a los babilonios, conquisten Jerusalén, pero los babilonios abusaron de la orden y se convirtieron en personas abusivas, violentas y sangrientas. Exactamente como el pecado de Acán, que Dios les dijo a los israelitas, castiguen a Jericó, pero cuidado y toquen sus tesoros. Desobedecieron, Dios los usó, pero desobedecieron. Entonces, a pesar de que Dios los usó para castigar a su pueblo, ellos abusaron de eso y ahora Dios en el capítulo 50 está hablando no con babilonios, sino con el pueblo que abusó de sus hijos, con el pueblo que maltrató a sus hijos, a Israel. Entonces, miren la división. Capítulo 50, Dios le habla a los babilonios como el pueblo que destruyó a sus hijos. Entonces, si ustedes están tomando notas, quieren escribir esto. Capítulo 50, Dios les habla a los babilonios como el pueblo que destruyó a sus hijos. En cambio, en el capítulo 51, o sea, un capítulo después, Dios les habla a los babilonios como el pueblo escogido, como un pueblo que él había seleccionado, que les había dado la oportunidad, que había confiado en ellos. Por eso es que cambia, es totalmente distinta la forma, o por eso es que se repite el mensaje, que van a ser destruidos, porque en una se los dice como los destructores y en la otra se los dice como aquellos con los que él había hecho un trato. Entonces, en el capítulo 50, tal parece que es para los judíos. Sepan, el juicio va a venir, la venganza va a venir. Y en el capítulo 51 parece que es más para los babilonios. Sepan que con ustedes estoy tratando. Pruebas de que estoy diciendo esto. Bueno, miren, en el verso 3 del capítulo 50 dice lo siguiente: porque subió contra ella una nación del norte. Escuchen bien, una nación del norte. Y no menciona cuál es esa nación del norte. Y en el capítulo 51 ya procede a hablar cuál es la nación que va a subir contra ellos. Capítulo 51, verso 11 dice de la siguiente forma: limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Ahora ya sabemos quiénes son los que van a venir a conquistar a Babilonia, porque en el capítulo 50 no es necesario, porque no está hablando directamente con los babilonios. En el capítulo 51 ya es necesario porque está hablando con ellos. La última prueba, miren en el verso 11 del capítulo 50, dice: ¿por qué os alegrasteis? ¿Por qué os gozasteis destruyendo mi heredad? Verso 19: y volveré a traer a Israel a su morada, y paseará en el Carmelo y en Basán. Paren ahí. Entonces,
En el capítulo 51 Dios les dice, ustedes destruyeron mi heredad. Y posteriormente procede a decir, pero yo los voy a traer de vuelta. Yo los voy a cuidar. Miren la diferencia en el capítulo 51. Dice de la siguiente forma. Vayan hasta el verso 7. Escuchen esto. Copa de oro fue Babilonia en mano de Jehová. Escuchen esto. Babilonia fue una copa de oro en las manos de Dios. O sea, Dios utilizó a Babilonia. Capítulo 51, yo les dije, ahora está tratando directamente con Babilonia. Verso 9, escuchen esto. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos. ¿Qué significa esto? Capítulo 51 está diciendo, Babilonia, fuiste una copa de oro en las manos de Dios. Dios te utilizó. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo el trabajo que hizo Dios para tratar de enmendar lo que habías hecho mal, a pesar de la misericordia que recibiste, no sanaste. Volviste a caer en tu idolatría. Y aquellos de ustedes que leyeron el capítulo 50 y 51 saben que lo que Dios está demandando de ellos es que fueron idólatras. Entonces ahora en el 51, como está hablando con el pueblo que Él había escogido y había seleccionado para traer su juicio, para utilizarlos, les dice, curamos a Babilonia y no ha sanado. O sea, limpiamos sus heridas. Vimos sus errores y tratamos de enmendarlos, pero no sanaron. Nunca cicatrizó la herida, nunca dejaron de amar a sus ídolos. Y por eso los destruimos. Y utilizó Dios a los medos contra los babilonios, así como utilizó a los babilonios contra los israelitas, así como utilizó a los israelitas contra los cananeos. De la misma forma. Ahora, déjenme contarles un poco de historia que es confirmada. Todo lo que yo les voy a contar ahorita es historia secular que está confirmada en la Biblia a través de los capítulos que estamos leyendo hoy. Primero, lo que nosotros encontramos en el capítulo 50 que habla proféticamente sobre lo que Daniel después dice sobre los medos persas. Lo que sucede es que los medos siempre fueron un pueblo fuerte, pero no tenían la capacidad de armamento como para poder pelear contra los babilonios. Entonces, se juntaron el rey Ciro y el rey Darío y dijeron, el Darío el Grande, dijeron, bueno, unamos fuerzas. Y ahí conformaron los medo-persas, conformaron la unión de los medos y de los persas. Teniendo un ejército de más de 1.000.000 de soldados, ellos decidieron dirigirse hacia Babilonia, pero tenían un problema. Los muros de Babilonia eran enormes y eran gruesos. La estructura de los muros estaba perfectamente diseñada por los mejores arquitectos e ingenieros. Los jardines colgantes de Babilonia tenían un diseño hidráulico que estaba superior para la tecnología de aquel entonces. Entonces ellos no podían ni siquiera imaginarse cómo hacer. Era totalmente indestructible Babilonia. Pero ¿saben qué? La profecía ya había venido sobre ellos. Y es que vean en el verso 21 del capítulo 50 lo que dice. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Escuchen esto. Destruye y mata en pos de ellos. ¿Por qué quise ir hasta ahí? Porque eso es exactamente lo que Dios le dijo
al oso que se reclinaba de un lado en la profecía de Daniel de las 4 bestias que hiciera. Vayan a buscar a Daniel y lean la descripción que se hizo sobre el oso que se inclinaba de un lado, que significa los medos persas. Se le dijo, mata y come, y aquí le dice, destruye y mata. La profecía ya había sido hablada contra Babilonia. Entonces, ¿cómo fue que conquistaron Babilonia? En el verso 51 lo vamos a leer ahorita. Escuchen esto. Los enmarqué para que me fuera más fácil encontrarlos, pero ahora me está saliendo un poco difícil encontrarlos. Bueno, primera cosa que vamos a ver. El verso 30 dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear y se encerraron en sus fortalezas. Les faltaron fuerzas, se volvieron como mujeres. Escuchen esto. Este verso está diciendo, literalmente, que los guerreros de Babilonia no lucharon. ¿Cómo es posible que los guerreros de Babilonia no lucharon? Debieron de haber luchado, eran guerreros. ¿Por qué? Históricamente, se lo voy a decir después de leer este verso. Verso 39. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten. Entonces, marquen ese verso 39. ¿Qué significa eso? Ese verso está describiendo la noche que Belsasar mandó a traer los utensilios del templo para la fiesta llena de todo tipo de perversiones que encontramos en el libro de Daniel, y que una mano se apareció y escribió Mené, Mené, Tekel Uparsin. Dios dijo 70, 80, 100 años antes, el día que caiga Babilonia van a estar en un banquete embriagados. Los medo-persas, ahora déjenme explicarles lo siguiente. Los medo-persas lograron encontrar una forma de entrar a Babilonia. Lo que pasaba es que Babilonia tenía una tecnología hidráulica tan superior a su tiempo que contaban con acueductos que bañaban toda la ciudad. Toda la ciudad. Acueductos, o sea, bajo tierra, lugares donde corría el agua y llenaba toda la ciudad de agua. Los medo-persas encontraron la forma de escarbar a río arriba y detener el agua en una noche. Entonces los medo-persas, guiados por Ciro, detienen el agua y se meten por los acueductos, la única debilidad de los muros de Babilonia. Van por los acueductos y empiezan a salir por todas las alcantarillas, por todas las salidas de agua. Y cuando se escuchan las trompetas y las campanas de guerra, todos empiezan a buscar a sus generales, a sus jefes de guerra. ¿Y saben dónde estaban ellos? En ese momento exacto estaban viendo la mano del Señor escribiéndole a Belsasar: tu reino ha sido puesto en balanza y ha sido quitado. Posteriormente a que Belsasar lee eso, los medo-persas entran al palacio y empiezan a asesinar a todos sus hombres de guerra, a todos sus príncipes,
porque como dice Jeremías, capítulo 51, capítulo 51, sí, verso 39, en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman. O sea, voy a dejarles que hagan fiesta. ¿Para qué? Para que duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. O sea, los babilonios, al embriagarse, al estar en esa fiesta, fueron como ovejas caminando hacia su destrucción, hacia su muerte. Dios dijo, les voy a permitir que hagan esa fiesta para que duerman sueño eterno y nunca más despierten. Por eso es que entendemos luego el verso 41, cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto. Y escuchen esto, verso 42. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta. Escuchen esto. Cuando los medo-persas empezaron a salir de los acueductos, las personas literalmente creyeron que las aguas estaban inundando la ciudad, porque 1,000,000 de medo-persas cubrieron toda la ciudad de Babilonia y arrasaron con ella. Por eso es que dice, subió el mar sobre Babilonia. Verso 43, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Hasta hoy se cree que los jardines colgantes de Babilonia son una de las maravillas del mundo. Pero ¿saben algo? Son una de esas maravillas que no se conoce. Porque realmente nadie está 100% seguro dónde estaba Babilonia. No se ha vuelto a construir nada ahí. Porque Dios los escogió para hacer un trabajo. Pero ellos abusaron y se convirtieron en idólatras. Ocuparon los utensilios del templo que Dios había usado a Nabucodonosor para cuidar la santidad y divinidad de esos artefactos. Utilizó a Nabucodonosor y ahora Belsasar los está utilizando para profanar, para hacer fiesta con prostitutas, para embriagarse con otros. Y ese es el fin de Babilonia, capítulos 50 y 51. Ahora, para terminar el libro de Jeremías, perdonen que se me perdió, para terminar el capítulo 52, vemos sobre el reinado de Sedequías y la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén la hemos estudiado ya bastantes veces en Isaías y también la estudiamos en Segunda de Reyes. Entonces solo vamos a hablar sobre el verso 13 del capítulo 52. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. ¿Quién? Nabuzaradán. Lo que yo les había comentado, ¿verdad? En el capítulo 52, verso 28, encontramos el primer exilio. Hay algunos que dicen que no es el primer exilio. Yo debato totalmente con ellos porque hasta tiene fechas. Aquí está la prueba fidedigna para aquellos de ustedes que alguna vez escucharon que los judíos fueron llevados en 3 grupos diferentes. Aquí está la prueba bíblica de eso. Hay algunos que dicen que no es lo mismo, que no se trata de eso. Yo pienso que sí, ustedes lo están a punto de leer, cada quien con sus propias opiniones, ¿verdad?
Verso 28, escuchen cómo dice. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo, o sea, exilio. En el año séptimo de su reinado, a 3023 hombres de Judá. En el año 18, o sea, mucho tiempo después de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas 745 personas. Entonces ahí tenemos una prueba de el exilio, o de los 3 exilios diferentes que yo les dije, que en el primer exilio se fue Daniel, en el segundo exilio se fue Ezequiel y en el tercer exilio se fueron todos los que habían quedado, ¿verdad? Entonces, pero cada quien puede creer lo que quiera. Lo último que vamos a leer sobre el capítulo 52 es que dice en el verso 32, y habló amigablemente con él, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida. Joaquín fue un rey que fue llevado prisionero hacia Babilonia. Entonces, Joaquín obedeció de forma obligada casi lo que Dios había dicho. ¿Y qué es lo que Dios había dicho? Váyanse con Babilonia. Confíen en Babilonia, que yo estoy en medio de eso. Jeremías lo dijo, Isaías lo dijo. Entonces Joaquín obedeció. Joaquín, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, Esther, obedecieron diciendo, yo voy a ocupar a ese pueblo. ¿Y saben cuál fue el resultado? Vivieron como reyes en Babilonia, los judíos. Bueno, hermanos, hemos llegado hasta el final de nuestro estudio de hoy. Disculpen que me llevé mucho, pero había que hablar sobre el capítulo 50 y 51. Muchas gracias a todos aquellos que me ofrecieron misericordia porque no pudimos terminar el martes. Y nos vemos mañana a las 7. Que el Señor les bendiga.